Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Dvarim 44, 4. Palabras de Deuteronomio Devarim 1, 39, 2, 1. Además, sus pequeños, que ustedes dijeron que serían tomados como botín, y sus hijos que todavía no conocen el bien del mal, ellos entrarán allí. Yo se la daré a ellos, y ellos tendrán posesión de ella. Pero en cuanto a ustedes, vuélvanse y vayan al desierto por el camino del mar de Suf. Entonces ustedes me respondieron: nosotros hemos pecado contra Adonai, ahora subiremos y pelearemos, conforme todo lo que Adonai nuestro Elohim nos ordenó. Y todos los hombres de entre ustedes se pusieron su armamento, considerando que era cosa fácil subir a la zona montañosa. Pero Adonai me dijo a mí: diles, no suban, y no peleen, porque yo no estaré allí con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. Así yo les había dicho, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron contra la orden de Adonai, tomaron las cosas en sus propias manos y subieron a la zona montañosa, donde los Emori que vivían en esa zona montañosa salieron contra ustedes como abejas, los derrotaron en Seir y los persiguieron hasta Horma. Ustedes regresaron y lloraron delante de Adonai, pero Adonai no escuchó lo que ustedes dijeron ni les prestó ninguna atención. Por esto se tuvieron que quedar en Kadesh por el tiempo que se quedaron. Entonces nos volvimos y comenzamos a viajar por el desierto por el camino del mar de Suf, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte Seir por mucho tiempo. Comentarios, hechos por su servidor. El pueblo, al oír las palabras de Moshe, reconoció su pecado. Por su rebelión Israel había perdido la oportunidad de conquistar la tierra de Canaán. Ahora, en otro acto de rebelión, Israel intenta invadir la tierra de Canaán sin la bendición de Adonai. En vez de regresar al desierto así como Adonai le había mandado, el pueblo actuó presuntuosamente y decidió invadir la tierra de Canaán. Esta decisión revela la naturaleza desobediente de Israel y enseña que no todas las guerras tenían la bendición de Adonai. Los israelitas aprestaron sus armas y atacaron a los amorreos. Elohim habló a Moshe y declaró que el pueblo no debería pelear contra los amorreos. Elohim no estaría con Israel y la derrota sería inevitable. Según Num 14, 44, Moshe no permitió que el arca del pacto acompañara al pueblo en la batalla. La ausencia del arca era símbolo de que la presencia de Elohim no iba a estar con el pueblo. Pero el pueblo estaba decidido a invadir a los amorreos e iniciar la conquista de la tierra prometida. La palabra arrogancia significa actuar presuntuosamente, cometer una ofensa premeditada contra Elohim y contra sus mandamientos. La invasión de Canaán por el ejército israelita fue un fracaso. Los amorreos derrotaron a los israelitas y ellos huyeron como los seres humanos huyen delante de las avispas. Los amorreos persiguieron el ejército de Israel desde Seir hasta Horma, una región en el Negev. En Num 14, 43. Num 14, 45. Los enemigos son los amalequitas y los cananeos. En Deuteronomio se usa la palabra amorreo para designar a los habitantes de Canaán. La derrota del ejército israelita produjo una crisis de fe en la vida del pueblo. El pueblo, arrepentido, lloró delante de Adonai. La palabra volvisteis significa arrepentirse, cambiar de parecer. La expresión delante de Adonai significa ir delante de Adonai en el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Pero las lágrimas de arrepentimiento no movieron a Adonai. Así como el pueblo no había oído la voz de Adonai, así el Señor no oyó al pueblo en su hora de angustia. Por su pecado y su rebelión Israel fue condenado a vivir muchos años en Cades Barnea. Por muchos días. Es una expresión idiomática en Eb, que significa un largo tiempo. Es posible que la mayor parte de los 40 años de peregrinación de Israel en el desierto tuvo lugar en Cades Barnea. Después de 38 años de peregrinaje en el desierto por causa de su desobediencia, el pueblo israelita estaba preparado para entrar en la tierra prometida y tomar posesión de su herencia. Contrario al capitán 1, el capitán 2 presenta un Israel obediente. En obediencia a la palabra de Adonai, Israel hace preparativos para abandonar Cades Barnea y marchar rumbo al Mar Rojo. En el capitán 2 Elohim instruye al pueblo que no tenga confrontación militar contra los edomitas, los moabitas y los amonitas. Dos razones parecen motivar la prohibición de confrontación militar contra las naciones transjordánicas.
Primera, las naciones transjordánicas eran militarmente más fuertes que Israel, Num 20:20. Segunda, estas naciones tenían una relación fraternal con Israel. Según las genealogías del Génesis, los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, Gen 19:30-38. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Bendiciones. Ros Mosé.